Gloria a Dios. Dios nos bendiga, hermanos, a todos esta tarde. Qué privilegio poder estar en la casa del Señor este día. Hoy estamos celebrando el segundo culto de jóvenes de este año. Y pues de aquí en adelante creemos que no vamos a parar de estar cada sábado aquí adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Por favor, dese un fuerte aplauso a usted por estar acá en la casa del Señor. Y de paso también bienvenidos a aquellos que están a través del internet, a través del Facebook, viendo nuestras transmisiones. Qué bueno que está acá y gracias por esa fiel sintonía de cada culto de su iglesia Santuario El Porvenir. Le felicitamos, hermanos, por estar acá. Gracias de verdad a los jóvenes y a los que ya no somos tan jóvenes, pero que estamos apoyando este día. Pues es un privilegio gozarnos juntos. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo somos así, nos apoyamos, lloramos con el que llora, pero también nos gozamos con aquellos que se gozan adorando y bendiciendo el nombre del Señor. Así que qué bueno, hermanos, por estar acá en la casa del Señor. Yo voy a pedirle por favor que abra su Biblia o encienda su Biblia y vamos a la carta a los Romanos. El libro de los Romanos, nos vamos a ubicar en el capítulo 8 y vamos a leer algunos versículos desde el versículo 28 en delante. Romanos capítulo 8, versículo 28. Si lo tiene, por favor, se pone de pie y todos juntos damos lectura a la bendita palabra del Señor. Dice el versículo 28: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Oramos al Señor. Mi Dios, gracias te damos a ti hoy por este hermoso privilegio que nos da, Señor, de acceder a tu palabra y poder recibir, Señor, tu bendición. Gracias, recibe por favor lo que hemos hecho, Señor, la alabanza que te hemos dado a ti, porque hemos reconocido que tú eres el único digno de la alabanza y de adoración. Pero hoy queremos escuchar tu palabra, Señor, y te pido que bendigas mi vida, Señor, como un vaso que lleve bendición a cada uno de los oyentes, no solamente de los que estamos acá, Señor, sino de aquellos que están fuera, Señor, de aquellos que están aún lejos, más allá de nuestras fronteras. Oramos para que tu palabra les pueda bendecir de una manera extraordinaria, Señor. Oramos hoy a ti para que tu presencia llene todos los pasillos y pueda sanar las heridas que hay en el corazón de cada uno de los que hoy estamos aquí, Señor, escuchando tu palabra. Muchas gracias por tus bendiciones, gracias por todo lo que nos das. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero esta tarde, hermanos, hablar sobre el tema los menospreciados. Es el tema que vamos a tratar, los menospreciados. Hermano, muchas veces somos asaltados de repente por pensamientos negativos, pensamientos de inferioridad que no solo nos frenan en nuestros planes, sino que también nos ponen en un estado de imposibilidad. Hay miedos, hay temores y muchas veces somos asaltados por esos temores y miedos. ¿Cuántos quieren sincerarse ahora? Y dicen, yo cuando la noche llega y las luces se apagan, yo ni siquiera puedo salir a la puerta de la casa, porque si veo un sapo que está parado ahí en la puerta, yo ya no puedo pasar más ahí. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay cosas, hermanos, que nos bloquean. Hay pensamientos negativos que han venido muchas veces, pensamientos de inferioridad, que yo no soy nadie, yo no valgo nada. Y porque yo no valgo nada, yo nunca voy a ser nadie. Y esos pensamientos muchas veces llegan a la vida y nos imposibilitan lo que hemos leído. Dice que Dios nos escogió a nosotros.
que Dios nos predestinó para su gloria y que nos ha escogido para darnos ministerios poderosos y para darnos una vida llena de gloria, para darnos cosas extraordinarias. Pero muchas veces las cosas que Dios nos quiere dar sucumben a causa de los temores y los miedos. Sucumben a causa de los pensamientos negativos que Satanás utiliza. Una de las armas poderosas que el diablo utiliza para con cada una de las personas en esta tierra es nuestros pensamientos, es nuestra manera de ver las cosas. Y comenzamos a ser asaltados por esos pensamientos y a decir: yo no valgo nada. David libró, y más adelante vamos a estar viendo eso, David libró una guerra contra un gigante que por mucho tiempo tenía intimidado al pueblo de Israel, y todo Israel tenía pensamientos similares a los que yo les estoy hablando hoy. Dice la Biblia que cuando aquel gigante salía y se paraba en medio de los dos pueblos, todo el mundo comenzaba a temblar. Y nadie tenía valor de tomar el reto que este gigante les estaba poniendo a los judíos. Porque todos tenían pensamientos de esa manera: yo no soy nadie. 12 hombres salieron a la tierra prometida. Fueron enviados para poder espiar la tierra, cómo era la tierra. 10 de esas personas regresaron diciendo: es cierto, la tierra que Dios nos va a dar es una tierra maravillosa, hermosa, es impresionante lo que ahí se cultiva. Pero no vamos a poder entrar, dijeron. Los habitantes de esas ciudades son gigantes. Nosotros nos vimos como langostas frente a ellos. Escuche los pensamientos de los 10 que iban. 2 de ellos, Josué y Caleb, dijeron: no, es cierto que son gigantes, pero más gigante es el que está con nosotros y los vamos a vencer. Entonces, los pensamientos, hermanos, tienen esa capacidad de bloquear nuestras vidas, de bloquear nuestros sueños, y nos imposibilitan de poderlos seguir. Este día es mi intención que conozcamos cuál es nuestra posición en Cristo, y que a pesar de todo pensamiento de incapacidad, la Biblia dice que Jesús dio su vida para darnos a nosotros las capacidades que nosotros tenemos. La palabra de Dios termina diciendo que Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Él nos lo dio a nosotros. Entonces dice: si Dios nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cuánto más nos dará todas las cosas que nosotros necesitamos? Hermanos, ¿existen otras personas que tuvieron estos problemas? Sí. Y quiero que veamos 2 casos de ellos. Quiero que vaya, por favor, en su Biblia al primer libro de Samuel. ¿Qué piensan ustedes cuando les mencionamos el nombre David? ¿Qué piensan de David? ¿Alguien quiere opinar? Si escuchan el nombre David de la Biblia, ¿qué idea se les viene a la cabeza? ¿Qué fue David? Un valiente, venció el gigante, acabo de mencionar. Fue un rey extraordinario, dio grandes batallas, y podemos hablar muchas cosas de David. Pero ¿sabe usted que David no toda la vida fue así? Veamos lo que nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Hoy quiero que vaya, por favor, al versículo 10 de ese mismo capítulo. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Hablemos de David. David fue el gran rey, el gran valiente, el gran poderoso rey de Israel. Pero, ¿sabe que David
no era tomado al principio, no fue tomado en cuenta. La historia dice que Dios había desechado a Saúl por mal rey, y había dicho Dios que puso fin al reinado de Saúl y dijo que iba a elegir otro rey. Y le dice a Samuel: ya no esté llorando más, porque ya tomé una determinación y nada me va a hacer cambiar de parecer. Mejor toma tu aceite, tu redoma de aceite, y vete a la casa de Isaí, porque de ahí voy a elegir yo rey de entre el pueblo. Pero el versículo 10, y usted lee toda esta historia, que yo sé que usted la conoce de sobra. David, Isaí, los primeros hijos que desfilaron delante de Samuel fueron los más fuertes, los más corpulentos, aquellos que estaban más acostumbrados o sobresalían más ante el pueblo. Tanto así que el mismo Samuel se equivoca, y cuando ve el primer hijo de David, que tenía talla de rey, tenía cuerpo de rey, dijo: de verdad Dios me ha puesto hoy delante de su rey. Y Dios le dijo: no va a ser ese. Y el versículo 10 dice que 7 hijos de David desfilaron, de Isaí, desfilaron delante de Samuel. ¿Y a cuántos eligió Samuel? Ninguno de ellos. Pero David también era hijo de Isaí y no aparece en la nómina. David también era de los hijos de Isaí, pero no era el más corpulento a lo mejor de todos. No estaba acostumbrado a la guerra. Es más, cuando va a la guerra y reta al gigante, él no iba a la guerra, él iba de comidero, iba a dejarles comida a sus hermanos que estaban en la guerra. David, de acuerdo a estos versículos, David, por decirlo así, era un cero a la izquierda. Y Samuel le dice a Isaí: llámame a todos tus hijos. Y llamó a todos sus hijos en teoría, pero uno había quedado. ¿Cuál era? El más despreciado, el que no tenía muchas cualidades, el que no tenía un puesto entre la sociedad, el que no sabía quizás ni hablar en público. No lo habían hecho llamar. Y le dice Saúl, después de que desfilaron 7 hijos de David, le dice: ¿estos son todos tus hijos? Y David, mire, ni siquiera Isaí confiaba en su hijo, o creía en su hijo. Y le dice: sí, hay uno, pero lo que pasa es que está cuidando las ovejas allá. Ese no tiene mucha gracia, no tiene mucho que dar, por eso ni siquiera me molesté en traerlo aquí. ¿Cuántas veces han dicho de ustedes? Pablo escribe a Timoteo, su hijo en la fe, y le dice: ninguno te menosprecie por el hecho de ser joven, sino párate como joven, afirma tus pies y demuéstrale a todo el mundo que Cristo vive en ti y que tú eres diferente porque Cristo te ha hecho diferente. Mira, a David no lo convocaron a la reunión, no creían en él, su padre no creía en él. Ni siquiera lo llamó cuando Samuel estaba diciendo: trae a todos tus hijos. Ni siquiera fue convocado David. ¿Por qué? Porque no creían en él. Su padre no creyó en él. Hermanos, ni aún el mismo rey Saúl no creyó también en David. Vea más adelante lo que dice el capítulo 17, por favor, y el versículo 33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Esta es la historia cuando David derrota al gigante. David llegó con mucha euforia, con mucho ánimo y dijo: yo voy a ir, pero nadie creyó en él. Saúl mismo no creyó en David. Y le dijo: yo sé que vos te sentís muy eufórico, sentís celo de lo que está pasando, pero yo sé que no vas a poder con él. ¿Cuántas veces te han dicho: yo sé que no vas a poder con esta carrera? Los catedráticos son yucas, dicen los hipotes. ¿No es cierto que se dice? No vas a poder. Aquel que quiere emprender algo y te dicen, aún la misma familia a veces te baja la fe y te dicen: no vas a poder. ¿Y cuándo has hecho algo bueno? Nadie creía en David. Todo el mundo menospreció a David. Todo el mundo no creía en él. ¿Por qué? Porque era un muchacho, era un cipote. Estaba allá en el campo, en el desierto, pastando las ovejas. Nunca había hecho nada relevante.
Nunca había, miren, ni había pasado a dirigir un culto, nunca había cantado una alabanza, nunca había tocado el arpa en público, nunca. David todo lo que hacía lo hacía para Dios, pero nunca había sobresalido en el pueblo. Por eso nadie creía en él. Ni David creía, ni su padre Isaí creía en él, mucho menos Saúl. Entonces, muchas personas a lo mejor no van a creer en ti. Otro caso que quiero que veamos, vamos a ir un poco rápido, está en el libro de Génesis, capítulo 37. El caso de un joven llamado José. Dice Génesis 37, versículo 4 y 5, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. La historia dice que de 12 hermanos, José era el hijo favorito. Bueno, en ese entonces eran 11 hermanos, o 12 hermanos, pero José era el favorito del papá. Él el niño bonito de la casa. Él el que papá le compraba las camisas de marca, los pantalones de marca, las mejores cosas eran para José. Eso en la familia no puede darse. Porque cuando eso se da, sucede lo que pasó con José. Dice la Biblia que todos sus hermanos le aborrecían. ¿Y sabe qué? Dios tenía un sueño con José y se lo estaba revelando. Una vez soñó que él estaba ahí y que sus hermanos se inclinaban ante él. Otra vez soñó que la luna, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él, diciéndole: Dios, yo tengo un sueño contigo, tú vas a estar en mi propósito. Pero cuando David contaba esos sueños, él contaba, aunque ignoraba lo que iba a pasar con él, los hermanos de José más le aborrecían. David, este muchacho se había quedado sin madre, era hijo huérfano de madre. Cuando nació Benjamín, su hermano, en el parto del hermano de José, su madre murió. Y a lo mejor una de las razones por las cuales Jacob amaba más a José era porque era hijo de la mujer por la cual había trabajado 13 años, de Raquel, de 14 años. Era hijo de Raquel, de la mujer que él amaba. Y a lo mejor por eso José se había convertido en su hijo favorito, pero no así para sus 11 hermanos. Entonces, hermanos, José era aborrecido de todos sus hermanos. ¿Cuántos hermanos menores habemos aquí? Siempre los hermanos menores son el blanco de los hermanos mayores, ¿no es cierto? El hermano mayor siempre se aprovecha de todo. Le quita hasta la mejor comida que le dan. El hermano mayor se aprovecha por ser más fuerte, por ser el más grande. Siempre se aprovecha del menor, siempre está menospreciando al menor. Imagínese José en medio de todos sus hermanos. Y no solamente José era aborrecido de su hermano, era huérfano de madre. Y lo aborrecían tanto que fue vendido por sus hermanos. Usted lea esta historia, por favor, el capítulo 37, versículo 23 al 28. Está la historia que los hermanos quisieron matar a José. Lo metieron en un pozo, el pozo no tenía agua y después de un tiempo lo sacaron. Iban pasando los ismaelitas, que eran unos mercaderes que iban para Egipto a vender sus productos, a intercambiarlos por otros productos que ellos necesitaban, y ahí los hermanos de José le vendieron como esclavo. Y José fue a parar a Egipto en calidad de esclavo, y allá en Egipto comenzó a servir a la casa de Potifar. Dios estaba con él, la gracia de Dios estaba sobre él, y allá en la casa de Potifar Dios prosperó todo lo que Potifar hizo, hasta que la mujer de Potifar comenzó a tener, a querer o a desear a José para acostarse con él. Usted conoce la historia. Después de esto, después de un chambre, como dijimos por ahí, que le levantaron a José, José va a parar a la cárcel. Imagínense, hermano, José,
lo que José, la Biblia habla de José. José era una persona que todo el tiempo él trató de vivir recto. Y después de tratar de vivir recto, sus hermanos lo venden. Después de ser el hijo favorito de su papá, era un esclavo que fue vendido por 20 piezas de plata, si no estoy mal ahí en la historia. Luego va a parar a Egipto como esclavo de Potifar. Luego, después de un chambre, va a parar a la cárcel. En la cárcel fue traicionado. Lea, por favor, lo que dice el capítulo 40, versículos 14. La historia dice que allí en la cárcel José interpretó los sueños del copero y el panadero. Al copero le dijo a José que iba a ser restaurado, restituido en su puesto, pero el copero, el panadero iba a morir. Y vea lo que le dice José al copero, capítulo 40, versículo 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa. Vea lo que dice el versículo 23. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó de José. Vea el perfil de la vida de José. Menospreciado toda la vida, José no podía vivir pacíficamente en su casa. Porque cuando su papá no estaba viéndolos, el primero que estaba ahí le pegaba una patada. Todos le hablaban groseramente, dice la Biblia. Lo vendieron como esclavo a Egipto, queriendo hacer bien las cosas, queriéndose guardar para Dios, queriendo, hermanos, tener integridad para Dios. No quiso tocar a la mujer de Faraón por ser íntegro delante de Dios. Y por ser íntegro va a parar en la cárcel. En la cárcel tuvo la oportunidad, habló con un hombre que iba a estar con el rey, iba a hablar con el rey, le iba a devolver su puesto y le dice, acuérdate de mí cuando estés delante del rey y háblale de mí para que me saque porque ya no quiero estar aquí. ¿Y qué hizo aquel hombre? Él se olvidó de José. Vea todas las cosas, José, a pesar de su integridad, por aquellos que creemos que solo por ser íntegros, por querer ser buenos, todo nos va a ir bien. No toda la vida va a ser igual. A veces nos va a ir mal, pero depende o de acuerdo a los propósitos de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, ¿quién era David? David fue menospreciado. David es cierto, fue un gran hombre de Dios, un poderoso guerrero. La Biblia dice que David, a pesar de sus errores, Dios dice que era un hombre conforme a su corazón. Y agradó tanto el corazón de David que Dios le promete a David que de su descendencia iba a nacer el Mesías libertador del mundo. Y de la descendencia de David todos hemos sido bendecidos al nacimiento de Jesús. Pero ¿quién era David antes? También no tenía las mejores calificaciones, no tenía el mejor perfil. Nadie le conocía. Ahora, hablando de José, igual fue aborrecido, fue menospreciado, pasó de tiempos, hermanos, de sombra, de muerte, pasó por valles de sombra y de muerte, pero a pesar de todo eso, ellos no negaron su fe. ¿Qué quiero decirte hoy? Que no importa lo que estés pasando, no importa los fracasos que hayas pasado en tu vida, no importa la regada, las metidas de pata que tú has tenido, la oportunidad no se ha terminado para ti. Dios siempre está en el cielo, sentado en su trono y esperando que tú te levantes, esperando que dejes un paso más. Esperando que no importa que nadie te reconozca, esperando que tú des un paso y te atrevas a creer en Él, a pesar de que nadie cree en ti, que nadie confía en ti, que nadie da un voto por ti, que nadie conoce tu perfil. Dios te está viendo, Dios te conoce y Dios está esperando que puedas levantarte y salir adelante. ¿Qué hicieron estos jóvenes? Algunas de las cosas que llaman la atención de David, hermanos, siempre David mantiene una buena autoestima. El capítulo 17 del primer libro de Samuel, vean lo que decía David, capítulo 17, el versículo 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre,
Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí y le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Vea ahora lo que dice el versículo 37. Y añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de ese filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. ¿Qué tenía David? David tenía una muy buena autoestima y una confianza total en Dios. A David no le importaba que nadie lo veía. Mire, David no era de aquellos creyentes que andaban, que se enojaban en la iglesia porque nadie le daba privilegios. Nadie creyó en David. Hasta le decían: no vayas, te va a comer ese hombre. Pero David dice: mira, nadie conoce lo que yo te voy a contar ahora. Pero allá en la intimidad, en lo más profundo del desierto, cuando nadie me veía, yo era tan celoso para guardar el rebaño de mi padre, que cuando un oso o un león se levantaba para venir contra las ovejas, yo me levantaba primero contra él y le daba muerte. Y si aquel animal quería dejar las ovejas y se lanzaba sobre mí, entonces yo lo agarraba de las quijadas y lo hacía 2 pedazos, porque Dios estaba conmigo. Eso nadie lo conoce. Nadie conoce las lágrimas que tú has derramado allá en el desierto, donde has estado tú solo, donde todos aquellos que te señalan, que te critican, que le alzan su dedo sobre ti, no conocen las luchas que tú tienes internamente. Y David dijo: mira, no importa que nadie crea en mí, pero yo confío, yo sé los momentos que he pasado de rodillas delante de Dios, los momentos que he llorado en la presencia de Dios y he sentido el brazo de Dios, la mano de Dios tocando mi vida y diciéndome: sigue adelante porque yo voy contigo. Y por eso David dice: yo sé que Dios va a ir conmigo y no importa que nadie crea en mí, yo he creído en Dios y he vivido tiempos con Dios a solas, a tal grado que yo tengo total confianza que Dios va a sacarme adelante. ¿Qué hizo José? José, hermanos, confiaba, caminaba recto para que Dios estuviera con él. Vea el capítulo 39 de Génesis. Capítulo 39, el versículo 21. Dice: pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Vea, siempre José caminaba recto a tal grado que donde quiera que José iba, donde quiera que estaba José, Dios estaba con él. No importa si estaba allá, hermanos, sufriendo por los menosprecios de sus hermanos, Dios estaba con José. Si José estaba sirviendo en la casa de Potifar, ahí estaba Dios con José, haciendo prosperar todo lo que sus manos hacían. Fue parar a la cárcel, Dios estaba con José, y cuando el carcelero le vio llegar, ahí en la cárcel dijo: aquí viene el que va a estar conmigo ayudándome a ministrar en este lugar acá. Entonces, no importa dónde estemos o dónde hayamos caído, debemos entender que donde quiera que tú estés, Dios va a estar contigo. Que no importa que estemos atravesando por el desierto en la vida, Dios ahí va a estar contigo. Que no importa que estés, hermanos, pasando la crítica de todo mundo, los señalamientos de todos los dedos están sobre ti, Dios está ahí para rescatarte, para ver las intenciones de tu corazón y para decirte: hijo, levántate porque yo estoy contigo. ¿Qué hizo José? José limpió su corazón del odio contra sus hermanos. En el capítulo 45, los versículos 4 y 5, dice la Biblia que cuando sus hermanos tuvo la oportunidad de darse a conocer a sus hermanos, dice la Biblia que José les dijo: no se preocupen por lo que hicieron antes. Yo no les guardo rencor por eso. Dios me trajo hasta aquí. Eso les dijo José: Dios me trajo hasta aquí para preservar la vida, no solo de ustedes, sino del mundo entero. José no permitió que su corazón se llenara de odio. Hay muchas personas que te van a señalar,
Hay muchas personas que no van a creer en ti, pero a pesar de todas las cosas, los señalamientos que te hagan, aprende a perdonar a cada persona. Y a confiar en Dios, que Dios está contigo y Él va a salir adelante. Vamos a ir terminando y quiero invitarle por favor que vaya allá donde empezamos, al libro de Romanos, la carta a los Romanos. Capítulo 8, allí donde empezamos. Vamos a terminar ahí mismo. Puede ser que para muchas personas, no valgamos nada. Porque no tiene buen perfil, porque no viene de una buena familia, porque no tienes dinero, porque no tienes cosas que te hagan tener valor en la tierra. Todo el mundo te puede señalar por eso. Por tu pasado, por cualquier cosa que estés viviendo, puede hacer que todo el mundo te señale. Pero quiero explicarte hoy lo que Pablo dice a los hermanos en Roma, en el versículo 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo dice, no pierdas tu tiempo llenándote de rencor con aquellas personas que dicen cosas de ti. No pierdas tu tiempo llenando tu corazón de envidia, de odio, de rencor, de vanagloria. No pierdas tu tiempo. Porque sabe que todos los que aman a Dios, Dios los respalda. Porque dice Pablo a los romanos, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, aquellos que conforme a su propósito son llamados. Usted es llamado de Dios, yo soy llamado de Dios. Y si creemos en el Señor y dejamos de ver las cosas que dicen de nosotros, Dios te va a levantar para hacer algo grande. Pablo también dice que todo nos ayuda para bien. El versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos y hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Vea, dice Pablo a los romanos, Dios nos llamó para darnos la imagen de su Hijo en nosotros. A los que conoció, también los santificó. Hay un proceso que Dios está llevando con cada uno de nosotros, porque todos nosotros hemos sido escogidos de Dios. Dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree. Si usted ha creído en el Señor ha llamado a todo el mundo está en los planes de Dios. Y todos aquellos que creen en el Señor y toman su llamado han sido escogidos por Dios. ¿Y para qué te escogió Dios? Para darte gloria. Te escogió para santificarte. Te escogió para bendecirte. Dice Pablo, les que explique en este versículo, y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Dice Pablo que a los que predestinó los llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. ¿Qué es justificar? Que no debemos nada delante de Dios. Por tanto, no importa cuántos dedos se levanten contra ti para señalarte, si tú eres de los escogidos de Dios, no debes nada delante de Dios. Dios te ha perdonado y te ha justificado. Y a los que justificó, también a estos los glorificó. No importa qué digan de nosotros, no importa si nadie cree en ti, simplemente atrévete a confiar en Dios y a creer que Él sí cree en ti, que Él sí te ama. Para terminar, Dios dice en la Biblia, el versículo 31, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Escucha esto, al que no escatimó, la palabra escatimar es que no le puso aprecio a su Hijo.
Usted sabe que el Señor no apreció ni a su propio Hijo por salvarnos a nosotros. Y termina diciendo en este versículo, al que no escatimó ni a su propio Hijo. No le puso amor ni a su propio Hijo para salvarnos a nosotros. Que mire, dice la Biblia, al que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no te dará las cosas que le pides? Si aún a Jesucristo su Hijo nos lo dio, ¿cómo no nos va a dar lo que estás pidiendo tú? ¿Cómo no te va a dar un buen nombre? ¿Cómo no te va a dar las peticiones de su corazón si lo más preciado para un padre es su hijo? Aquellos que somos padres, ¿cuántos de nosotros daríamos un hijo para sacrificarlo por otro? Nadie lo daría. Y dice Pablo, el que no escatimó ni a su propio hijo, lo envió a la cruz y murió por nosotros, ¿cómo no te dará un buen nombre el Señor? ¿Cómo no levantará tu cabeza como David? ¿Cómo no te dará un buen nombre? ¿Cómo no te dará los mejores puestos en las universidades? ¿Cómo no te dará los mejores puestos en los lugares en medio de la sociedad si confías en Dios? Puede ser que ahora muchos hemos pasado como menospreciados como David. Que nadie te conoce, nadie hace nada por ti, pero una cosa te voy a decir esta noche, nunca pierdas tu confianza en Dios. Nunca dejes de creer en Dios, no importa que nadie cree en ti, no importa que lo único que hacen es señalarte y decirte, ¿y este bicho qué es lo que va a hacer de bueno? Sigue creyendo en Dios, sigue confiando en Dios, porque si Él no escatimó ni a su propio Hijo y lo mandó a morir a la cruz del Calvario, ¿cómo Dios no te dará lo que tú estás pensando? ¿Cómo Dios no te dará las peticiones de tu corazón si aún Jesucristo, su propio Hijo, Él lo dio en la cruz? Entonces confía en Dios, créele a Dios, porque Dios hará cosas grandes contigo, aunque nadie te conozca, Dios te conoce y te levanta. Cierra tus ojos, por favor. Señor, queremos honrar tu nombre hoy, darte gloria, darte las gracias a ti, porque tú has sido, Señor, un Dios bueno, porque tú has sido un Dios maravilloso. Gracias por darnos hoy, Señor, el privilegio de poder estar juntamente con estos jóvenes. Y oro para que tu palabra, Señor, que esta noche ha sido predicada, Señor, pueda tener, Señor, cabida en el corazón de cada uno de los oyentes, Señor, y que tu bendición pueda alcanzarles, por favor, a cada uno de ellos. Señor, oro para que tú levantes de entre los jóvenes, Señor, aún, Señor, personas poderosas, aún aquellos que nadie cree en ellos, tú puedas levantarte con poder, y, Señor, cumplir la obra a la cual tú nos has llamado a cada uno de nosotros. Señor, oro para que en cada joven hay un espíritu de poder, un espíritu fuerte, Señor, un espíritu que esté dispuesto a hacer tu obra en el nombre de Jesús. Muchas gracias por tus bendiciones, Señor. Oramos en el nombre de Cristo. Amén y amén.